Bueno, con lo dicho, porque nos acompaña el abogado Carlos Carrillo Gomila, pues abogado del expresidente Ricardo Martinelli y también abogado de Ricardo Francolini, que quiero pues tocar los dos temas, tanto lo que ocurrió ayer en la Corte como la conferencia de prensa, las insinuaciones hechas por los fiscales que para unos sí hay presunción de inocencia y parece que para los demás no. Don Carlos, como siempre, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué pasó ayer en la Corte? Y yo creo que es la primera vez donde un fallo casi es conocido y todas las interioridades de la Corte son conocidas por todo el mundo. Bueno, buenos días ante todo, gracias por la oportunidad. Es la primera vez quizás que estamos viendo el desarrollo de un fallo en tiempo real. O sea, eso es algo inusitado y a mi juicio contrario a los principios de la tramitación, pero nos tenemos que ajustar. O sea, nosotros tenemos ya en las redes sociales, por ejemplo, la foto de proyectos, sí, los detalles de discusión, pero al final del día, en el caso específico de Martinelli, independiente de todos los intereses que hay, ya hay una opinión uniforme, generalizada, e incluso por distinguidos abogados que en forma coincidente dicen que la Corte perdió la competencia, algo que desde el 25 de junio se discute, estamos en diciembre y ahora la Corte debe dar un remedio vía un amparo constitucional. El retrasar más esta situación sigue teniendo una connotación negativa. Primero, porque ahora comienzan a ver las especulaciones, si se anulan los actos, si no se anulan los actos, que bueno, que no tenía competencia, pero ¿qué sucede con esto? Que si va para el SPA, que si va para el Tribunal de Juicio, que si va el sistema penal acusatorio y en qué fase, si va como juicio, si va para investigación. Y al final del día, la gran discusión, ¿no? La acusación sin imputación, que nunca nadie se atrevió a dar un corte, cuando un sistema no puede ser fortalecido con decisiones básicas, es decir, tratar de decir que puede haber una acusación sin imputación, caer en el ridículo de decir que la admisión es una imputación mayor que una imputación y que hay una imputación sustantiva y una imputación. Eso es hacer, para nuestro juicio, un acto que cae hasta en lo circense y que la comunidad ya pierde credibilidad en la propia decisión que se tome. Ahora se ha convertido a los 9 magistrados en artistas señalados de que si 4 magistrados quieren esto, que si 2 magistrados quieren lo otro, o sea, se está cayendo en debatir procedimientos, vuelvo y te repito, en tiempo real, cuando lo importante es, oiga, todo el mundo que ha hablado del tema, independiente de la facción o de las ideas que tenga, dice que no hay competencia. La Corte, en vez de cortar esto ya y definir, enviar esto al sistema penal acusatorio o donde decidan y dar el siguiente paso, mantienen esto en una situación que para nuestro juicio está contaminando. Esperemos que el próximo jueves se defina y se termina. Que si pusieron unas observaciones más, pero no cambia el proyecto. Entonces, estas percepciones, ahora ya existe la uniformidad de todos de que no hay competencia en la Corte. Entonces, demos el siguiente paso. ¿Por qué? Porque aquí lo importante no era tan solo la competencia, no, la competencia te demuestra la violación de unos términos jurídicos en el proceso, pero sustantivamente se ha mantenido a Ricardo Martinelli preso por 17 meses, cuando todo el mundo dice que no puede estar preso una persona más de 12 meses sin ser llevada a juicio, y Ricardo Martinelli ahora está a boca de jarro de tener que enfrentar otro inicio de un proceso en otra instancia correspondiente. Para ponerlo en concreto, ¿cuándo la Corte va a decidir este caso? Ella no tiene un tiempo, según las percepciones en tiempo real se prevé que sea la próxima semana. Esperemos que esa proyección pública se cumpla. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia de debatir las cosas judiciales públicamente. Y peor aún, convertir a un medio en una gaceta oficial específicamente por los intereses institucionales, ha contaminado la administración de justicia en todos sus aspectos.
Más aún, nosotros con ciertas aprehensiones que haya una oficina de comunicación social es algo quizás explicable por la necesidad del derecho a información. Pero es que la propia oficina del órgano judicial creó la expectativa que ayer era que se definía el asunto. Exacto. Entonces, si tú creas diciendo la Corte tomará una decisión el día jueves y eso no sucede. Pero es que eso también nace, Carlos, cuando dicen, no, es que el señor Zamorano dice que se va a tomar 20 días y los 20 días terminaban ayer. Por eso es que todo el mundo decía, bueno, ayer tiene que ser porque se van a tomar los 20 días para sustentar el fallo. Sí, rechazarlo. y entonces se forman las especies de barras públicas, ¿no? Las personas que están por intereses o lo que sea a favor de una cosa y de otra. Y estos enfrentamientos debilitan la cohesión que tiene que tener una decisión judicial. Pero el magistrado juez de la causa Mejía. llamó a juicio oral para el 11 de diciembre. Hay una moción de la Corte para determinar la competencia o no. ¿El juicio se puede hacer antes de esto? ¿O si no hay una decisión de la Corte? ¿Qué? Para nuestro juicio no puede hacerse, porque uno de los elementos, y ya lo dijo la Corte en 2 fallos, que la competencia puede decidirse y discutirse hasta antes de la sentencia. Ahora, el proyecto del magistrado Ortega parece fortalecido no tan solo por observaciones para fortalecer la conclusión que él propuso, sino también por declaraciones públicas de abogados que están dando elementos que fortalecen la decisión de Ortega. Lo lamentable en esto es que ya se pone la decisión de Mejía expuesta públicamente en una serie de epítetos y de confrontaciones que al final del día lo que está destruyendo es al sistema. ¿Por qué? Porque un solo magistrado en este sistema penal acusatorio puede definir cosas que evidentemente son contrarias a derecho. Entonces tiene que la Corte, vía amparo, resolver el asunto. Y esto no solo pasa en el caso de Martinelli. Hay casos de los jueces de garantía que la Corte Suprema de Justicia, en los últimos repartos, más del 20% de los casos son amparos contra decisiones de jueces de garantía. Al estrangular las posibilidades de que el mismo sistema saneara en doble instancia algunas cosas, están provocando el tener que recurrir a la jurisdicción constitucional. Así que frente a los próximos meses o el próximo periodo, lo que vamos a vivir es como una especie de crisis en la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Porque hay una elevada cantidad de amparos incrementándose, producto de las previsiones de que en el SPA no se puede presentar recurso alguno. O sea, si un fiscal quiere acusar a una persona y llevarla a juicio, es muy difícil, para no decirte casi imposible, que el sistema evacúe nulidades. Tiene que ser en el juicio correspondiente decir si eres culpable o inocente. ¿Por qué? Porque un fiscal consideró que había los elementos. Entonces, en el caso Martinelli se agrava este asunto. ¿Por qué? Porque no estamos en el momento de discutir la inocencia o la culpabilidad de Martinelli. Ya han pasado 17 meses, 18 meses. Entonces, se vienen a los estigmas de que, no, pero es que Martinelli tuvo que ser extraditado. Sí, pero una cosa es ser rebelde y que me castigues por eso con una orden de aprehensión y que yo comparezca. A otra cosa es decir, ¿sabes qué? Como tú me obligaste a ir a otra jurisdicción, aunque no te escondiste, tú no tienes derecho a salir. Entonces son cosas contradictorias porque la gente ve, oye, acusan a fulano de violación, hay medida cautelar. Acusan a sutano de peculado, hay fianza. Pero entonces a Martinelli, el caso central y en el que se han concentrado, que es uno de supuestos pinchazos, entonces la pena es de 2 a 4 y Martinelli sigue en prisión preventiva. Entonces, ¿cómo tú le explicas eso a la comunidad que una acusación por el caso de una pena de 2 a 4 años, que aun siendo condenado, la pena mínima sería de 2 años,
y entonces tú tratas de lucubrar, pero es que hay unas acusaciones de peculado, pero es que nadie en la Contraloría ha relacionado a Ricardo Martinelli con acto de peculado alguno. Entonces, y eso ha quedado evidenciado. Entonces, cuando todas las partes te dicen, esto no es competencia de la Corte, y una vez que renuncie Ricardo Martinelli, y resulta que al final del día en eso pasamos 6 meses, cuando había un consenso. Bueno, vuelvo y retiro. Él está llamado al 11 a un juicio. Hay una resolución en la Corte. ¿Eso se tiene que resolver primero? Para nuestro juicio sí, y disculpe que me haya desviado del tema. Sí, hay que resolverlo antes del día 11, pero es que el mismo magistrado de garantías, cuando fija la fecha del 11, dice, yo voy a fijar la fecha del 11 tentativamente, porque el formulario me lo exige, pero esta fecha es tentativa. Los términos para el juicio en menos de 15 días hábiles era imposible, porque solo las transcripciones que ordenó hacer el magistrado a secretaría, es casi imposible definir que eso estuviera listo, preparado, notificado y citado, porque hay que citar testigos, hay que hacer las diligencias. Para nuestro juicio, ingeniero, es imposible físicamente que el día 11 haya audiencia. Sin embargo, la defensa, frente a la remota posibilidad de eso, nosotros estamos preparados dentro de las limitaciones correspondientes para estar presentes en esa audiencia, pero no debiera haber audiencia. Más aún, póngase que se hiciera. El primer tema en debate va a ser si tienen competencia o no. ¿Por qué? Porque la Corte está actuando ahora en funciones constitucionales en el amparo, pero cuando se constituyan en tribunal de juicio, el primer punto que se va a discutir, como se dijo por parte del juez de garantía, es la competencia. Claro. Entonces vamos a estar de nuevo trancando el sistema cuando la gente lo que quiere es una definición. Peor aún, Ricardo Martinelli tiene derecho a la presunción de inocencia y a su libertad. Y todas estas cosas demuestran que factores reales de poder inciden en la administración de justicia para los efectos de situaciones como la detención preventiva, que ya tiene que ser superada. Peor aún, cuando Ricardo Martinelli tiene una actividad política y ¿cómo la Corte puede decir que Ricardo Martinelli tiene peligro de fuga o lo que pudiera justificar una detención preventiva? Cuando tiene más de 30,000 firmas, cuando tiene una postulación por un partido para la diputación. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando el propio magistrado juez de garantía niega la protección de testigos porque dice que en este caso no ha habido ninguna notificación de que los testigos invocados por las partes hayan sido o tengan la necesidad de la protección, porque la ley da derecho a un fuero electoral y a otro tipo de protecciones. Bueno, la conferencia de prensa de ayer, Carlos, otra de los, no sé, parece que estas señoras sacaron, pues por arte de magia, nuevamente el caso de Brecht y solamente mencionan a un grupo de personas todas relacionadas con el gobierno anterior. Entre ellas, el presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro, que se te refería claramente a Ricardo Francolini, que incluso él demandó a la señora Moore por esto mismo, por haber hecho esto mismo. Bueno, sí, mira, primero que todo es en la fase de debatir en los medios los casos. Eso que está bajo una reserva, el Ministerio Público, sobre pretexto del derecho a información, ha llevado un alegato ante los medios sin permitir una defensa o una contradicción. O sea, el juego en esta conferencia de prensa, para mí lo más denigrante es que los abogados son los periodistas. O sea, los periodistas son los que cuestionan a los fiscales diciéndole, oiga, ¿y por qué esto o aquello? Específicamente en el tema del señor Ricardo Francolini, nosotros presentamos una querella que está en la Fiscalía de Atención Primaria de la sección metropolitana del Ministerio Público hace varios meses atrás. ¿Por qué? Porque se manifestó que el señor Ricardo Francolini había recibido fondos de Odebrecht y eso es falso. Ricardo Francolini jamás ha recibido un solo real, ni directa ni indirectamente, de cuentas de Odebrecht. Eso
No existe ninguna evidencia en el expediente que él haya recibido absolutamente nada. Hay una asistencia de Suiza que certifica que el señor Ricardo Francolini no recibió transferencia alguna. Correcto. Entonces, se pone la querella. Como hay una supuesta delación reservada, no se emite la delación reservada. Sí. Vamos ante el juez de garantía y nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene que ir al juzgado inquisitivo porque allá es que tienen que pedir la información. Y nos encontramos que ayer, en una impunidad completa, si bien se hace referencias en la conferencia, como tú lo has relatado, hoy se manda en un periódico ya la identificación de Ricardo Francolini. Sí. Y entonces volvemos a lo mismo. Desde ayer estaba las identificaciones. Correcto. De Ricardo. Si yo tengo una querella contra esa fiscal y hay otro fiscal que yo le estoy pidiendo protección y lo que hace el mismo Ministerio Público es volver a repetir una mentira y peor aún, fíjense que ya cuidaron el lenguaje, ya no dicen Ricardo Francolini recibió un real porque saben que no lo recibió. Ahora tú sabes lo que dicen. Pero es que es parte de una estructura. Pero si yo no recibo un real, ¿cómo yo puedo ser parte de una estructura? Si hay gente que recibió dinero y no es parte de ninguna estructura de nada. Mira, te pongo el caso. La Corte Suprema, en el caso de Ricardo Martinelli, dijo que no hay cosa juzgada si no hay un sobreseimiento. Que la no admisión o el archivo de un expediente no constituye cosa juzgada. Pero ayer las fiscales, omitiendo lo que la Corte Suprema en el caso Martinelli ha dicho, que confirmó lo que consideró el magistrado Mejía, dicen que el archivo provisional de un expediente es cosa juzgada. Y entonces te hacen una disección separada que lo que causa es, no, pero es que Ricardo Francolini es parte de la estructura. ¿Por qué no se atrevió a decir la fiscal? Ricardo Francolini no recibió un real. ¿Sabe por qué? Porque ella tiene una querella de calumnia e injuria. Entonces, cuando tú tienes un expediente que se dice que son 600 tomos y hay reserva durante más de 3 meses, cuando se aplica al sistema inquisitivo los principios de la delincuencia organizada, cuando esa ley lo prohíbe, lo que pasa es que ¿por qué hay posibilidad de reserva? ¿Cuál es la ley de delincuencia organizada dice que es aplicable solo a los casos del sistema penal acusatorio. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué eso es posible? Porque en el sistema penal acusatorio no existen pruebas hasta que se demuestran y hasta que se llega a una acusación. Pero en el sistema inquisitivo hay una norma que decía que las partes tienen derecho a ver todo el expediente. Este Ministerio Público ha determinado en los casos de alto perfil una reserva y el órgano judicial ha sido permisivo en destruir la garantía de defensa y no ponerle un correctivo, aplicando teorías que no son aplicables al sistema anterior. En resumen, para que se entienda, en el sistema acusatorio actual yo puedo reservar. ¿Por qué lo puedo reservar como fiscal? Porque no existe una acusación hasta que se presente. Y a cambio de eso, te dicen, tú no puedes estar detenido si no hay unos peligros y todo lo demás, y te dan una serie de garantías. En el sistema inquisitivo no existe la garantía, porque la acusación te la hace el fiscal sin intervención de un juez. Entonces existe una contradicción, que tú puedas reservar, uno, con una acusación de un fiscal. 2, que no te muestren las pruebas. 3, si no te muestran las pruebas, ¿cómo te vas a defender? Mira, es algo vergonzoso que hasta la Corte Suprema de Justicia haya permitido reservas en casos del inquisitivo. Eso es una realidad. Segundo, los tiempos. Siempre se había dicho que el tiempo máximo de investigación era 6 meses, que era prorrogable de 4 meses prorrogables a 6. Después inventaron que podía prorrogarse hasta 1 año. Ahora tenemos que las fiscales te dicen que este caso tiene más de 2 años, pero que su tiempo no se ha acabado. Entonces, independiente de la justificación, tú tienes un expediente de 600 tomos, que hay 150 o 200 que nadie los ha podido ver, que tú te sostienes en declaraciones para acusar a terceros, pero no le das derecho a esos terceros a debatir.
Y al final del día, tú hace el 8 o 10 de noviembre del 2017, tú 9. dijiste, El 9. el 9 de noviembre del 2017, tú dijiste, Ricardo Francolini recibió fondos de Odebrecht, ya ayer no recibió, pero es parte de la estructura, y resulta que tú dices, pero otras personas recibieron fondos, pero eso no importa, pero entonces, ¿por qué Ricardo Francolini? ¿Qué tiene en especial Ricardo Francolini que tú, a pesar de que aceptes que no recibió un real, porque nosotros retamos a las fiscales, uno, a decir por qué no han enviado la prueba de si es cierto o no que Ricardo Francolini no recibió un real a la fiscalía? ¿Sabe por qué? Porque hay un delito de calumnia. Hay un delito de calumnia. Dos, cuando se traen a los medios de comunicación esta discusión, entonces tenemos que debatir todo. La otra semana lo más probable es que haya conferencia de prensa por alguno de los interesados. Pero aunque lo vayas a discutir públicamente, es el uso del poder. Mira, cuando la gente ve una fiscal, ahora imagínate 4 fiscales, diciendo fulano de tal coimeó a la empresa Odebrecht, nadie pone en duda eso. Ya tú estás condenado. Y entonces tú dices, bueno, fulano de tal. Y de pronto dice, bueno, pero es que yo no menciono nombres porque respeto la presunción de inocencia. Pero hay un punto, mi querido amigo, que independientemente de que la fiscalía tenga o no una prueba, ellos no son los que determinan la culpabilidad de nadie. Claro. Ellos son el ente investigador, El acusador. el acusador, en todo caso, en este caso. Pero será el sistema judicial, en la forma que sea, que se presente un juicio y que ahí se acepte o no lo que ellos están diciendo como teoría criminal. ¿Es así? Correcto. Pero un juicio lo conocen las partes o los interesados. Sí, una Pero conferencia una de conferencia de prensa, el que pasó por la calle y escuchó el nombre de fulano de tal o de la familia tal, ya te lo da porque tú eres culpable. Ahora yo le doy un consejo a toda nuestra audiencia. Cuando usted recibe una información y la quiera usar, quítele el prejuicio y use la información. Sí, pero hay otra situación. Eso lo puede ser, eso es una elección de la teleaudiencia, pero es una obligación de las fiscalías respetar el debido proceso. ¿Cómo tú crees que va a quedar estos fiscales que están en el sistema penal acusatorio, que ustedes ven que no se mencionan nombres, que se ponen iniciales, y ven a sus jefas en una conferencia de prensa llevarse por los pechos toda la presunción de inocencia? O sea, ¿qué entiende el público? ¿Hay derecho a información o no hay? O hablamos las cosas abierta y totalmente, sin ninguna censura, o cumplimos la ley. Pero no tratemos de manejar los temas porque queda una percepción muy negativa. La manipulación de la justicia y la judicialización de la política. Incluso ayer ya hay una nube sobre el proceso electoral futuro. 3 precandidatos presidenciales hablaron. Y entonces esta situación es mucho más delicada en una sociedad que está débil y contaminada por un enfrentamiento y una serie de frustraciones. Y volvemos al mismo punto. Señoras fiscales, yo las reto públicamente a decir cuánto y dónde y cómo supuestamente Ricardo Francolini recibió un real. Y si no, que aclaren que Ricardo Francolini no recibió un real, porque es una calumnia infame. Si ustedes tienen un elemento personal contra Ricardo Francolini, la ley no les permite usar su poder en contra de persona determinada. Y más aún, están destruyendo el derecho a defensa por las reservas. Por favor, en el sistema inquisitivo no cabe reserva. Eso en el SPA, y están contradiciendo y dejando en indefensión a las personas. Al final, cuando no hay derecho, se producen los enfrentamientos ya directos y personales. Y personales. No, me quedo hasta allí. Don José. Don Carlos Carrillo, gracias por esta información.